Buenas tardes a todos compañeros. Nosotros somos de la Asamblea Huincul Bellas Artes, como saben. Hoy día nosotros estamos muy orgullosos y orgullosas de presentar nuestro proyecto, que es un proyecto que se basa justamente en la participación del barrio, en el reconocimiento del territorio. Identificamos que una de las problemáticas del barrio era un proceso de gentrificación, que hacía que el barrio se viera solamente como un barrio turístico, como un barrio gastronómico, como quien conoce el barrio de Lastarria se identifica así, ¿cierto? Se saca algunas fotos, vienen a comer, pero sin embargo detrás de eso hay una memoria histórica muy importante que no data solamente de la construcción del barrio, sino que data de una memoria ancestral también, y en ese sentido queremos recuperar con la mayor profundidad posible y con la mayor complejidad posible, dado que esta visión de un barrio gastronómico hace que se homogeneice la visión de una arquitectura solamente o de servicios puestos como en función del mercado y no de lo que significa un territorio donde habitamos personas, donde trabajamos, donde vivimos, donde convivimos, donde creamos, donde luchamos también, donde defendemos el territorio. Ya en ese contexto nosotros propusimos hacer una serie de talleres o conversatorios, donde queremos conversar sobre la visión que tenemos de la memoria, pasando por distintos ejes. El eje de hoy que nos toca es el de derechos humanos, patrimonio y arquitectura. Entonces hoy día los voy a dejar con Macarena Silva, arquitecta, directora del sitio de memoria, coordinadora del sitio de memoria Londres 38. Buenos días a todas, todes y todos. Primero, antes que partamos, yo quería un poco situar desde dónde por qué estoy acá, digamos. Yo trabajé un montón de tiempo, bueno, en la universidad empezamos a trabajar con una colega en temas de derechos humanos vinculando la arquitectura, que era bien curioso porque a ninguno de los profesores y profesoras les gustó, pareciera que arquitectura, pero decían que tiene que ver con derechos humanos. Esas eran las primeras frases de los profesores y las profesoras. Y a nosotros nos parecía que tenía todo que ver en el sentido de que habían lugares físicos en la ciudad que habían sido desaparecidos por razones extrañas, que son fuera del comportamiento natural de la ciudad, que produce migraciones, produce cambios económicos, digamos, no sé, esas cosas que ya están estudiadas. Esto parecía ser una intervención adicional y fuera de esos mecanismos. Por lo tanto, empezamos a investigar y nuestra investigación partió por los lugares desaparecidos, que eran los centros de detención y tortura. Hicimos una especie de catastro de Chile, de lo que teníamos en ese momento, estamos hablando de 2003 más o menos, de lo que teníamos, que podíamos ver en el informe RETIC principalmente, y empezamos a tratar de catastrar si eran fáciles o no eran fáciles de encontrar. Y encontramos que casi ni uno de ellos era fácil de encontrar, incluso algunos eran fáciles de encontrar, pero no tenían ninguna identificación de lo que allí había ocurrido. Por lo tanto, la tesis es que estos lugares, asimismo como los cuerpos de las y los desaparecidos, estaban desaparecidos también. Aumentaba además esa deliberada intención de desaparición, no solamente en los cuerpos, sino que también en la materia, en los lugares, en el espacio, en el territorio. Yo voy a usar Londres 38 como un caso, y entonces la primera idea es que lo único que responde a esto es que la memoria y el patrimonio son políticos. Estamos en un barrio que además es zona típica, que está súper consolidado con la visión hegemónica de patrimonio, que tiene mucho control del Consejo de Monumentos Nacionales, que es una institucionalidad que dicta la oficialidad y verdades absolutas respecto al patrimonio. Y yo creo que la única manera de enriquecer y a lo mejor empoderarnos de esta lucha que implica la memoria es tener este debate y también poner en crisis, de verdad poner en crisis esos conceptos. Voy a partir un poco contarles por qué le puse la materia contra el olvido y la impunidad, porque en el fondo, tanto como les decía, como los cuerpos
la materia física, los lugares, son importantes como testigos contra el olvido y contra esas otras memorias que de hecho ahora han aparecido, pero ya casi de una forma descarada, negacionista, bueno, etc. Vamos a partir, entonces, como les comentaba, Londres 38 es el sitio de memoria, yo no sé si todos lo conocen, que está aquí casi al frente, un poquito más hacia la Moneda, está en la calle Londres, que también es zona típica y que también, esa cosa es interesante, también ha luchado, incluso ha luchado mucho con la institucionalidad, y les voy a mostrar algunos casos de momentos, contra esa visión hegemónica de patrimonio, porque también está instalada en una zona típica, donde la arquitectura es la valiosa. Ahí, incluso en el expediente de Londres 38 se decía que el lugar, que al final lo rebatimos y no es así, pero lo importante era que Ricardo Larraín Bravo, que era un arquitecto, lo había construido, no era así, pero efectivamente él construyó otras casas por ahí. Ustedes tienen aquí en la esquina a Kulczewski, que es uno de los arquitectos más notables chilenos, entonces, y no es que yo quiera decir que hablar en contra de Kulczewski, pero efectivamente eso hace que a veces ciertos valores como la belleza y el arte, cuando se ponen en disputa con otros, entran en contradicción. Y cuando entran en contradicción, bueno, lo que hay que hacer es disputar ese patrimonio. No estoy diciendo que haya que demoler la casa Kulczewski, obviamente, pero sí encontrar y develar y hacer ver otros significados, otros sentidos comunes, etc. Bueno, esta es la casa de Londres 38, para los que no lo conocen. Esta foto creo que es como del 70 y tanto, 80, donde había un estacionamiento al lado, ahora ya no hay un estacionamiento, hay un edificio pegado. Pero así era antes de que lo tuviera el Instituto Higginiano, es decir, así se supone que era más o menos para el tiempo que fue centro de detención y tortura. Bueno, también voy a volver atrás, el 3840 es súper importante en Londres 38 porque una de esas atributos que tienen los medios físicos de desaparición, es decir, las cosas físicas que podemos identificar de desaparición deliberada, son cosas que a veces son muy sutiles, como por ejemplo en el caso de Londres 38, la gente no sabía porque estaba vendada dónde había estado y tenía ciertas maneras de identificar a dónde habían estado. Y algunos ya sabían que habían estado en Londres 38 porque pudieron ver a través de las vendas, pudieron ver las baldosas blanco y negro que están en la entrada, tenían ciertos sonidos, por ejemplo, de haber estado en un lugar céntrico porque escuchaban en la Alameda el ruido, las campanas de la iglesia, etc. Pero era tan pregnante la identidad como Londres 38 que se construyó después al momento de empezar a buscar a las personas detenidas desaparecidas, y que incluso la resistencia hizo identificar como Londres 38, que la manera más pilla, igual encuentro yo, fue atacar su identidad. Entonces lo que hicieron rápidamente fue que desaparecieron todos los expedientes, porque de hecho no hay ningún expediente, ni en Aguas Andinas, ni en la municipalidad, ni en ningún lado, de los planos, de todos los expedientes normales que tiene un edificio no existen, se desaparecieron. Y además le cambiaron el número 40. Entonces, como además esas casas son tan parecidas, cuando uno lo iba a buscar se te perdía y no sabía si era la del frente, en fin. Entonces, durante mucho tiempo, además que estaba ahí el Instituto Higginiano, estaba cerrado, no se podía identificar no se pudo identificar efectivamente cuál era la casa, y fue efectiva esa medida de desaparición. Que lo voy a pasar súper rapidito, como un devenir, como para entender cómo se insertó Londres 38 en esta un poco historia, y también como la perspectiva que nosotros hemos construido alrededor de la tensión entre la materia y el tema de derechos humanos, que es tan inmaterial también, que tiene un componente tan grande desde el punto de vista inmaterial. Bueno. Aquí un repaso súper rápido. En el año 70 la casa era del Partido Socialista, y ahí se organizaban las comunas, lo que estaban organizadas,
Por lo tanto, ahí estaba la octava comuna, que era una estructura organizacional que además formaba parte del proyecto político del 70 de la unidad, bueno, y del 70, no solamente del 70, sino que hay que decir, yo lo digo porque creo que siempre es injusto no decir que es un proyecto político que además se venía gestando hace todo el siglo, digamos, levantando todo el siglo, entonces, que culminó el 70 con el gobierno de la Unidad Popular. Y digo esto porque también creo que la desaparición, y eso es como que siempre, bueno, de hecho ahora en los 50 años, oye, en serio, el que quiere me interrumpe porque yo me pongo play, ¿ya? Los 50 años yo creo que es una cosa importante no dejar que se desvincule, porque creo que incluso desde el gobierno se hace, es que la desaparición de los lugares, la desaparición de los cuerpos, fue sobre la desaparición, o fue para la desaparición de un proyecto político. Entonces, no podemos desvincular el proyecto político que estaba aquí atrás sobre todas estas otras cosas son operadores para desaparecer un proyecto político. Por lo tanto, Londres 38, como les comentaba, en sí mismo, su materia no tiene valor histórico más que en ese sentido, o su mayor valor está ahí. Sí, es bonito, es un lugar muy bonito arquitectónicamente, pero la razón que es especial para todo el país es esa. Mi nombre es Berta Martínez, soy administradora pública de profesión y en la administración pública pues abarca muchas carreras en sí, ¿ya? Precisamente ayer estaba hablando sobre la infraestructura, por ejemplo en mi país, soy colombiana, se habla del POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, Sí. ¿ya? Y le estaba precisamente diciendo a una de las compañeras que el POT de aquí, no, o sea, a pesar de este país ser como económicamente estable, porque para mí económicamente es estable, les falla mucho en las estructuras. Lo digo por lo de la lluvia, que cuando llueve se inunda, no sé si le ponen cuidado a lo de la alcantarilla y todo. Pero ya en lo de la infraestructura como tal, les decía yo que veía que habían implementado mucho en la arquitectura modelos europeos. Sí. Están mucho influenciados por Europa, pues así es en Bogotá, que es más o menos parecido como a Chile. Y entonces, ¿cuál es como la infraestructura de ustedes? Porque yo veo así la ciudad y veo que hay mucha infraestructura europea. Sí. Han sido muy, ¿cómo se dice? Coaccionados pues por la infraestructura de ellos. Conozco los POT de Colombia y son increíbles. O sea, de hecho, al menos desde el punto de vista patrimonial, se ha ido impulsando que ojalá no fuéramos, bueno, al menos el Consejo Monumento en algún momento se trató de impulsar que se trataran de parecer más a los colombianos, porque, como tú bien lo dices, y después del 73, lo voy a vincular porque eso es verdad, toda nuestra vida, incluso nuestra planificación territorial, está regulada por el mercado. Entonces, esto es más de lo mismo. Nosotros tenemos poca ordenación territorial, la infraestructura está hecha por las empresas, por lo tanto, es la rentabilidad la que manda. Y claro, ese es un modelo que se heredó a costa de muertes, perdón que lo repita, pero es que yo creo que todo tiene que ver al final con todo. Mi hermana me dice, todos los caminos llegan a Roma, es que sí. Que aquí se inunde es porque no hay Estado. Y no hay Estado porque nos quitaron un proyecto político e impusieron otro que además fue meticulosamente planificado desde Estados Unidos, llevaron gente a estudiar, bueno, ustedes saben, el ladrillo, Chicago Boys, bueno, ustedes saben. Por lo tanto, todo lo que nos pasa de ese tipo, como que se nos inunden las casas, como que la pandemia también no haya resultado si es que no hubiera crecido un poco el Estado en salud, porque o sea, eso es lo que se demostró. Todo el centro de la política pública y nuestras vidas y nuestros derechos están en las manos del mercado. Esa es la respuesta. Bueno, entonces a partir de 73, Londres 38 fue ocupado por la DINA. Londres 38 fue uno de los primeros centros de detención y además estuvo en el centro, por lo tanto tuvo fue un centro de detención intensivo
intensivo, muy corto pero intensivo, para desarmar las cúpulas principalmente del MIR, del PS y del PC, y principalmente del MIR. Entonces duró el 73 y un poquito del 74, pero después nada más después se trasladaban a los presos y presas hacia otros centros. Por lo tanto, y bueno, también yo creo que tiene que ver con que ya estaba un poco alumbrado, porque era el centro de Santiago donde estaban pasando estas cosas, y los vecinos y vecinas, de hecho nosotros tenemos un poco de testimonios, porque obviamente nadie quiere hablar, y nadie quiso hablar tampoco en su época. Tenemos algunos testimonios de gente que decía que estaba todo como tapiado y que en algún momento, después del 73, sacaban muchas cosas, como que tuvo un proceso de limpieza, digamos. Y que claro, ahí era un lugar extraño para vecinos y vecinas. Y que entraban y salían camionetas, esas son las cosas que se han podido testimoniar de esa época. Bueno, entonces a partir del 73 entonces se lo quita al Partido Socialista como parte de los mecanismos también represores. O sea, también hay una cosa simbólica de quitarle al Partido Socialista su recinto, que además ese espacio tenía una vida política importante, está el Partido Radical, o sea, había una vida política, de hecho, había una vida política más que turística, que es lo que hay ahora, y que en eso sí se puede asimilar un montón a este barrio, en ese sector. Y comienza, y esto yo lo encuentro de toda justicia decirlo, que el 73 mismo empieza la resistencia. La gente, las madres, los familiares, los sobrevivientes, los que pudieron salir rápidamente y tratar de identificar dónde estaban sus compañeros y compañeras, eso nace inmediatamente. Uno piensa como que la resistencia se demoró un poco, no, eso nace inmediatamente. Por lo tanto, para mí la resistencia, o sea, como el devenir tanto de los cuerpos, de la materia y de esta historia, es un devenir de resistencia y opresión, resistencia, opresión que dura hasta hoy. Y por eso también digo que la memoria, el patrimonio es una disputa constante y un conflicto constante. Bueno, y ahí nacen una serie de organizaciones y organismos de resistencia, como el Comité Pro Paz. Están ahí las madres y la gente organizada que hizo diversas manifestaciones físicas en el espacio público, es decir, acciones políticas, pero también que tienen su manifestación física en el espacio público, en territorio y con sus cuerpos. Luego empieza la contraofensiva también, el 74, por ejemplo, la declaración de los 119 asociado a que dijeron que los habían exterminado como ratones y que eso fue coordinado y dijeron que había sido o sea, apareció en prensa extranjera, en prensa argentina y que después en Puchuncaví los presos tuvieron que hacer una huelga de hambre para decir que eso no había sido así, que ellos habían estado presos en ciertos lugares con ellos y que habían sido finalmente asesinados y que esto era un montaje comunicacional. Ahí está lo de los 119. Y bueno, también ahí hay algunos oficios, por ejemplo, nosotros tenemos ciertas documentaciones, ya vamos en el 78, que hay negación de que, por ejemplo, o sea, parte de la búsqueda de la gente era encontrar el centro de detención. Y además de haberle puesto el 40, hay negación explícita del subsecretario del Interior de que aquí no hubo y que no perteneció y que no existe como parte de la estructura estatal de la dictadura. Bueno, de nuevo, contraofensivas, se hace la disolución y se criminaliza, obviamente. Es un medio, se valen los marxistas-leninistas para crear problemas del Comité Pro Paz, pero luego se entra de nuevo a la resistencia y se crea la Vicaría de la Solidaridad. Y aquí es lo que hablábamos de la inundación. ¿Para qué vamos a entrar tanto en eso? Porque yo creo que ya lo hablamos.
El 77 empieza como la reforma estructural del Estado y la sociedad, luego de que ya estaba estable esa represión, es decir, que ya no había contrarresistencia, aunque sí la había, pero digamos que de alguna manera veían estable la dictadura. Se inicia el proceso de reforma estructural del Estado y la sociedad en ciertas modernizaciones que son las que nosotros ahora sufrimos hoy, como la de ISAPRES, la FP, los planes laborales, y la constitución política, que bueno, podemos conversar ahí después de eso y como ustedes a lo mejor han conversado como asamblea. De hecho, me parece interesante saber. Y también empiezan, junto con estas organizaciones, a lograr ciertos atisbos de justicia. ¿Ya? Por ejemplo, el 79, en Londres 38, ya empiezan a haber denuncias e investigaciones por parte de la justicia. Y, por ejemplo, en el 79, en Londres 38, se constituye el ministro Servando Jordán. Tenemos ciertos testimonios, o ciertos informes de que sabemos de que ciertas cosas estaban en esa época, porque después de eso, de hecho, y ahí les contaba también los informes que en esa misma instancia se dieron, que los vecinos y vecinas dijeron y se constató que habían ido camiones militares a limpiar el recinto y fue una florista cercana a la pérgola. Entonces, bueno, en fin. Posterior a esto, de hecho, se le entrega al Instituto O'Higginiano para esa limpieza y ocultamiento, porque también el Instituto O'Higginiano es una institución castrense de partida, entonces todo lo que allí se realizaba no era para el dominio público, sabemos todo lo oculto que es nuestras Fuerzas Armadas y Carabineros. Cuando ya empezaron a identificar la casa, la gente que estuvo detenida ahí, empezaron a hacer las acciones de resistencia en la casa. Empezaron las familias a señalizar, tengo más fotos creo, bueno, esta por ejemplo, a indicar, a marcar que esa había sido la casa donde fueron torturados los 119, pero también muchos más. Hemos estimado más o menos que más de 2.000 personas pasaron durante ese tiempo, entre entrada y salida. Volviendo a que Londres 38 es un edificio bonito, es un edificio valioso desde el punto de vista arquitectónico, sí, es un edificio y lo vemos, es un edificio valioso desde el punto de vista también como de cómo se gestó la ciudad, ese barrio es interesante, postura, bueno, también europeísta, pues ahí también podemos poner en crisis ese concepto, si es valioso para nosotros ahora o no. El patrimonio es dinámico, por lo tanto también lo podemos criticar. Pero aquí hubo acciones y marcas que intencionalmente también, en la siguiente, aquí, fueron desapareciendo por el poder. O sea, a mí me encanta esta foto porque encuentro que la resistencia fue de marcar el lugar, que es físico. O sea, ahí estaban, hay una performance de justicia que estaban haciendo los familiares, las madres, los sobrevivientes, y estaba la institucionalidad intentando resistir esa marca. Y por otro lado, sobre un edificio que era cómplice un edificio cómplice, digamos, de esta borradura, con esta impronta de edificio bonito, patrimonio bonito, etc. También es una señal, o sea, el patrimonio también puede ser una manera de ocultar y de neutralizar. Entonces, bueno, yo me hubiera preguntado en ese momento, o por ejemplo, si ahora yo lo hubiera tomado ese edificio y me dicen como consultora patrimonial, quizá hay que eliminar esas marcas, yo diría que no. Y yo diría que una a una de esas marcas, así como lo dicen las mexicanas, las restauradoras con glitter, una a una hay que analizarlas en su contexto y en su valor. Y en el fondo, ¿a qué respondieron? Sí, quería comentar algo ahí. Ya. No, es que sí, como que justamente estaba pensando eso, como que echaba de menos que hubieran marcas tal cual sucedieron, como la marca de la bala. Tuve la suerte el año pasado de estar en un centro de detención y tortura en Alemania, en Colonia, de la Gestapo, y era impresionante cómo habían como conservado incluso la profundidad de las rayas con la que las personas habían como
intentado dejar algunas marcas o tener formas de comunicación. Y todo eso estaba así, tal cual, muy bien conservado, fotos, vidrio. Entonces uno siente no sé, como el mismo, el polvo, como tal cual como quedó, como cuando ocurrieron los hechos. Entonces, no sé, como esa forma de borrar la memoria en Chile es algo que obviamente tenemos como una deuda que quizás es irrecuperable en parte. No sé qué tanto será rescatable como retroactivamente poder reconstruir como alguna de esas marcas. Bueno, yo creo que o sea, la resistencia ahora es en contextualizar esas marcas. O sea, como que a lo mejor no están, pero nosotros sabemos que estuvieron, perdón, que estuvieron y que en ese... Y sabemos, de alguna manera, con toda esta resistencia, hemos empezado a develar, fue ese edificio, fue esa pieza, fue ese recinto. Y vincular, o sea, como que yo creo que la marca en sí misma no tiene tampoco valor, sino está contextualizada a el sentido de la represión. Y el sentido de la represión, volviendo aquí, etcétera, el sentido de la represión o la racionalidad de la represión es el proyecto político que vivimos. Esa es la razón de. Entonces, yo no sé si hay que fetichizar tanto la marca, yo creo que sí hay que conservarla dentro de lo posible, pero creo que lo más importante es lo que como sociedad actual hagamos en esos lugares. Incluso las nuevas marcas reinterpretadas. Porque yo ahora voy a, por ejemplo, ya bueno, ahí ya ustedes saben esta historia porque además algunos lo vivieron, otros no, pero ya saben que las protestas, la resistencia, que o sea, en el fondo que lograron tratar de volver a la democracia. Pero me gusta esta foto porque yo creo que además recuerda a la asamblea. Sí. Y como que yo siento que en octubre el pasado se nos vino encima. Y se nos vino encima así como que reventó encima. Y bueno, igual pensando en ese momento es distinto también porque las de ahora son como de enojo, uno podría hacer ese análisis de rabia y esta era como de esperanza. Bueno, en fin, pero ese lugar, el caballo polémico de Baquedano, que el Consejo Monumento lo han llevado para allá, después lo lleva para acá, después lo pone allá. Yo creo que están todos como pensando que el estado de las cosas tiene que cambiar, pero no tantito, hasta un punto. Entonces, claro, avancemos y hagamos un poquito de justicia, vamos a buscar, pero dejemos tranquilos los milicos, no sé, pues del 18 de octubre vamos a hacer algunos juicios por el trauma ocular, pero no vamos a juzgar a la institución, ¿cachai? Y no vamos a desarmar la institución porque sería como desarmar Chile y no, pues hay que ir para adelante. Se declara el 2005, vamos a pasar más rápido porque entre medio lo que hubo es resistencia, habían velatones, o sea, habían velatones, marcatones, como lo que habíamos hablado, etc. Y como para entrar un poco como la materia también más patrimonial, el instrumento de patrimonio, efectivamente, las políticas de derechos humanos han dicho que oficialmente el Estado debería instalarlos como el patrimonio de los sitios de derechos humanos, de violaciones de los derechos humanos, los sitios de memoria, deben ser parte del patrimonio de los países, en tanto contribuye a la no impunidad. O sea, de hecho, está establecido por ciertos juristas que esa es la razón por la cual estos son importantes. Y ahí nosotros peleamos harto en Londres porque se trata harto de manipular, como culturizar en el sentido como artístico, como un poco más neutral desde el punto de vista político, estos lugares, claro, estético, y hagamos obras de arte, y sí, yo creo que sí, pero siempre entendiendo que lo más importante de estos lugares es, y al menos en este momento, es uno, poner en crisis el nivel de justicia o el nivel de impunidad que tiene o sea, estos lugares sirven para eso, para denunciar en qué medida los países están cumpliendo con los deberes que tienen derechos humanos y por otro lado, en qué medida cuidan que eso nunca más ocurra. Esto no es una cosa del pasado, que se trata también de aislar,
Esto no es una cosa de los familiares nomás, sino que es una cosa que tiene territorio, tiene cuerpo, tiene físico, porque ahí ocurrió, tuvo tiempo, tuvo momento y que además tiene continuidad. Yo diseñé el memorial con la organización y es un poco intencional de que tú vayas caminando tranquilamente por la calle de Londres 38 y te aparecen las placas de las personas que murieron ahí. Entonces, de alguna manera, tú tienes que tomar la decisión de qué haces con eso, de qué haces con eso en tu cabeza, porque ahí murió gente en el pasado, bueno, te podía hacer el leso, hay gente que lo hace, te da la vuelta, no sé, los niños con su inocencia juegan, o sea, un montón de reacciones, y claro, hay gente que entra, se pregunta, quiere saber más, todas las reacciones posibles referente a eso, pero sí, de alguna manera los interpelamos o los invitamos a hacer el ejercicio. Y sin dárselo nosotros hecho, porque tampoco creemos que, o sea, de hecho, para nosotros un poco lo que hace el Museo de la Memoria es como darte el paquete de la memoria hecha y después te puedes ir a tu casa a comer completos. ¿Me explico? Como que hiciste la tarea y lloraste, ¡ah, qué terrible! Y después, pero el fondo, bueno, ¿y qué pasa hoy? ¿Qué pasa en tu vida? No, sin clausura, porque también tiene que ver con los propios sentidos de las vidas de todos y todas acá. Nosotros no vamos a darle el sentido. El sentido tiene que ponerlo. Son súper jóvenes, habían embarazadas, mujeres, bueno, todas esas cosas podéis problematizarlas. Bueno, hablamos de hecho el otro día de la violencia político-sexual, que al respecto, bueno, además de, ya no puedo decir, lo mínimo que puedo decir es desafortunado, pero yo creo que es intencional, no creo que sea una cosa como de, como decías tú, como de, ay, que no sabe. No, yo de verdad creo que es una, no hay inocencia en eso. Bueno, de nuevo resistencia, porque a partir de las organizaciones siguen tratando de recuperar este lugar y de repente el Instituto Giniano, ya que se choreó que le marcaran el lugar, se aburrió, querían licitarlo y venderlo. A lo cual, obviamente, todas las organizaciones se opusieron cuánto tiempo llevaban tratando de recuperar ese lugar para hacer la memoria colectiva y de todos. Y bueno, entonces Bienes Nacionales logró la permuta de ese lugar después de mucha resistencia y mucha pelea de las organizaciones. Como bien lo dijiste tú también, que en el fondo no es porque sí, que esto no hubiera pasado si es que no hubiera habido resistencia. Y le lograron permutar otro edificio al Instituto Giniano, que además no era de ellos. Era inicialmente el Partido Socialista y que después lo expropió y lo expropia la dictadura, pero ahora no se puede expropiar. Porque es un instrumento satánico del marxismo. Y se logró entonces esa permuta. Y así es como se recibió, y a mí me gusta mucho esta foto, porque así es como lo recibió Bienes Nacionales. Y Bienes Nacionales, ahí yo no sé si fue intencional, no pensado, etcétera, pero vinieron mis colegas, probablemente los que veían ahí en mantención, y dijeron, ¡oh, qué está cochino esto! ¿Cómo se lo...? Bueno, primero pensaron iba a ser el Instituto de Derechos Humanos, y ahí también hubo resistencia, porque ¿cómo un lugar como este va a ser oficinas? Un lugar como este, nosotros planteábamos que tenía que estar abierto a toda la sociedad. Y gratis, por supuesto. Y ahora creo que, bueno, Bienes Nacionales, yo no sé con cuánta intención, limpió la fachada y la dejó así. Que para nosotros es una borradura más, porque lo que había en esa fachada, que vemos arriba, era todas esas capas de resistencia de todos esos años, que logró develar que ese era un lugar que había estado oculto, además, intencionadamente oculto, y que se había torturado, etcétera, etcétera. Oigan, ¿saben que yo creo que voy a contarles un poco, porque no sé cómo estamos en hora? Porque son las 1:22, pero podemos ir conversando un poquito más. Sí, yo creo. ¿Qué te interesa saber de nosotros? No, pero que a lo mejor sí saber, porque yo tengo, si quieren, el paso rápido.
Aquí es como ahora, el presente. Entonces, en el presente a mí me interesaría más, quizás, que es más entretenido que les cuente lo del primer día del patrimonio cultural, quizás, que ya les conté un poco lo que hacemos en Londres, que son actividades que pretenden poner en crisis el presente. No solamente, no mostramos parrillas, de hecho, no tenemos ninguno de esos artefactos, sino que la interacción es lo que ahí pasa. Entonces, bueno, ahí no voy a... Bueno, ahí hubo trabajo arqueológico, por las huellas que decías tú, se hizo trabajo arqueológico, se hizo el 2012 y ahora el 2016 también se volvió a hacer. Es importante el trabajo arqueológico, es importante en tanto pueda ayudar un guión de los lugares, pueda darle mayor testimonio de veracidad, pero también es importante o puede ser fuente de justicia. Entonces, bueno, eso. Entonces un poco, hay como hemos el presente y las cosas que hacemos, la importancia de la democracia, perdón, los detenidos desaparecidos en democracia, que sigue pasando, otras cosas que hacemos para denunciar, eso lo hicimos de verdad, nos fuimos presas, eso también lo hicimos de verdad y creo que lo vamos a volver a hacer ahora. Tenemos dispositivos para que también la gente instale sus propios sentidos antes o después de haber ido. Esto fue para la revuelta, teníamos un puesto de salud y fue increíble cómo ese lugar le hizo sentido a la gente que estaba allí atendiendo, pero también a los que estaban luchando, y nosotros no lo premeditamos mucho, lo pusimos a disposición. Pero las reflexiones que se dieron en ese lugar, tanto de la gente que fue a atender, los profesionales de salud, como también las personas que que estaban luchando, que eran atendidas, les sacaban el perdigón, le ponían la cuestión y los cabros iban de nuevo. Todo eso en ese lugar fue súper enriquecedor para el proceso de todos. Y cada uno de nosotros tiene sus propias experiencias y todo esto me ha hecho recordar en estos momentos cosas que de repente uno deja en un rincón para no recordarlas más. Y mi experiencia personal, por ejemplo, que sí es verdad lo que tú dices, que cada espacio, yo soy fanática de la arquitectura, de mirar las cosas antiguas, porque siempre me imagino qué se vivió en este lugar y me empiezo a pensar cómo sería acá esta casa, cómo se vivía acá, porque cada lugar tiene su historia, fija, y yo tengo mis historias con mis lugares que yo conocí. Yo trabajé, luché por el gobierno de la Unidad Popular, todo lo que pude como estudiante. Iba a trabajos voluntarios, cargaba sacos de leche para poder hacer, porque como la derecha hizo, o sea, los camioneros hicieron un paro pagados por la derecha, entonces no había cómo movilizar los alimentos y nosotros trabajábamos en eso, cargando camiones. ¿Te fijas? Esa era nuestra función, mi función como estudiante de 20 años, menos de 20 años. Y la experiencia mía, ahora me acordé en relación a las balas, cuando dijiste las balas. Yo para el golpe, yo pololeaba con el que fue mi marido después. Y yo soy de Valparaíso, de Viña. ¿Ah? Y mi marido el papá de mi marido era un antiguo comunista, doctor, médico, que era muy entregado a su causa, era esos médicos que atendía gratis a miles de personas en la casa y era muy querido por el barrio. Su señora también trabajaba en el partido, mi ex marido él también era de la Jota, de las Juventudes Comunistas. Entonces, después del golpe, pasaron días que yo no supe nada de él. Entonces fui a la casa de él y la vecina del frente me dijo, ¿sabes que anoche vinieron los milicos y allanaron la casa, balearon la casa, se llevaron al doctor y mataron a un joven? Creímos en un primer momento que el que habían matado era tu pololo, o sea, pero felizmente para la familia, mi pololo le agarró, se encontró, porque el toque de queda era súper temprano, entonces lo pilló el toque de queda en la calle, repartiendo volantes y cuestiones, y se
se metió a cualquier casa, porque vio que venían los milicos controlando, se metió a cualquier casa y se quedó en una casa del barrio toda la noche. Mataron a alguien que seguramente también lo pilló el toque de queda y se escondió en el jardín nomás. Entonces, bueno, en ese momento, como se llevaron a mi suegro, desocuparon la casa, mi suegra se fue para otro lado y dejaron la casa vacía. Fueron como 3 veces más a allanar y de nuevo baleaban todo y quedaron todos, en las paredes estaban todas las marcas de las balas, incluso yo guardé cascos de balas de recuerdo. Entonces esas son experiencias que vivimos cada uno. Mi mamá trabajó en el Comité Pro Paz, ella era asistente social en Valparaíso, entonces también yo tenía información de todo lo que pasaba, era muy terrible, realmente era terrible. Mi mamá llegaba así consternada todas las tardes, cansada y agotada de ver tanta cosa tan terrible. La represión existe desde hace miles y miles de años. Siempre ha habido represión. Siempre existió en la historia gente que dominaba, que destruía a los dominantes, y eso siempre fue así. Pero hay una cosa que es distinta en esta historia, en nuestra historia que se inaugura principalmente en América Latina y sobre todo en Chile. Y es que por primera vez la gente desaparece. Nunca antes desaparecía. Y eso es algo que tiene que ver con esta nueva doctrina ideológica del neoliberalismo, en que lo único que vale es lo financiero. Por lo tanto, aquí los cuerpos se eliminan, se desaparecen de una expedición. Esa cosa creo que es interesante tenerla presente. Nosotros estuvimos, digamos, por motivos familiares hace poco tiempo en Europa, estuve en el pueblo donde es mi familia. Entonces, lo que se decía, tú vas caminando por la calle y te encuentras con la cosa. Te dice, aquí, no sé, hace 80 años, aquí tomaron preso a fulano de tal. Es decir, aquí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para poder tener un sitio como fue un centro de tortura vivo. Allá lo que está vivo es el lugar de donde se extrajo a una persona para matarla. Yo visité, cuando llegué, después del golpe, llegué a Francia, una de las primeras cosas que visité en París fue el Monte Saint Valérien. El Monte Saint Valérien era fuera de París, en una colina, un gran recinto que había ahí, que era el que usaba la Gestapo y era donde ejecutaban a la gente. Y tú visitas eso, están los muros con la escritura en sangre de la gente que decía, aquí estuve yo, y ponían la fecha y todas esas cosas. Y eso, 80 años después, sigue estando visible y es un sitio de recogimiento. Entonces, esto de que tú ahora vienes a hablar y eres arquitecta de ¿cómo se llama?, de Londres 38, a mí me hace acordar de una chica que militábamos juntos en Santiago, y es que es la chica Andreoli, porque con ella yo milité, con ella 2 días antes del golpe tuvimos que ir a hacer un trabajo en terreno frente al Tacna, y justo de repente nos salieron los milicos, no supimos qué hacer y nos pusimos a atracar para pasar, para normalizar lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces, yo creo que también es útil que la gente sepa que así vivíamos, y bueno, de esa estructura que éramos, yo soy el único que está vivo. Entonces, para mí me cuesta referirme sobre todo a Londres, porque es un lugar donde prácticamente murieron muchos, la mayoría de la gente que murió ahí fueron miristas, fueron compañeros míos, y es la historia que nos tocó vivir y construir.
fue entrenado Latinoamérica se fueron a entrenar para la doctrina de seguridad nacional, con el enemigo, la lógica del enemigo interno, etc. ¿Y qué se está imponiendo ahora con el discurso de seguridad? Ahora hace una semana salieron que los milicos fueron a entrenarse con milicos españoles y milicos norteamericanos a hacer ejercicios militares en todo Chile. ¿Por qué? ¿Por qué si no estamos en guerra? ¿Por qué Chile? O sea, yo creo que todavía persiste, al menos en nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, la doctrina del enemigo interno, de seguridad nacional. Tenemos las leyes, la Naín Retamal y todas esas cosas que yo creo que persisten. Y mientras eso persista, obviamente que va a ser incómodo recordar esa cosa cotidiana que vivieron ustedes de tener que darse un beso para acercar, pasar piola con la represión. O sea, por ejemplo, aquí esta ley que llaman Naín Retamal, creo que esta ley, cuando estábamos hace pocos días atrás en Francia, se estaba reclamando porque es la misma ley, exactamente escrita de la misma manera, que salió allá y que hoy día significa que están matando a muchos niños. O sea, nosotros estuvimos ahí, o sea, aquí la derecha reclama del estallido. ¿Ya? Hace unos días atrás, en Francia, a raíz de la ley Naín Retamal, que mataron a un cabro por un control de tránsito, y lo mataron. ¿Te ves? Bueno, habían días que habían 1.500 buses incendiados en una noche, y eso duró 15 días. O sea, destruyeron entero el país, y no pasa absolutamente nada. ¿Te ves? Pero son leyes que son las mismas que están allá, que están acá. Ahora, con relación a lo que está pasando en el mundo hoy día hay una redefinición completa del mundo, de las relaciones del mundo. O sea, lo que acaba de pasar hace 2 días atrás, la ampliación del BRIC y toda esa cuestión, es un golpe de tal magnitud a la hegemonía de Estados Unidos que lo está obligando a refugiarse en el único espacio que le queda, porque África entero lo perdieron, Asia entera hoy día lo perdieron, ya no pertenece más a eso. Europa quedó con esta guerra totalmente destruida, no hay espacio industrial en Europa. Europa en unos años más va a dejar de ser el centro del mundo como pretendían ser. Y dentro de esta reacomodo de la situación internacional, Estados Unidos, el único espacio que le va quedando para refugiarse es América Latina. Por lo tanto, lo que ustedes están viendo en Perú, lo que ustedes están viendo, o sea, lo que va a pasar en Argentina de aquí al próximo mes, todo eso forma parte de una estrategia que está diseñada donde tiene que resguardarse la bestia que está siendo mortalmente herida. Y eso es lo que estamos viviendo. Y eso va a pasar aquí en Chile. Y aquí en Chile tú ves que la respuesta es, pero catastrófica. O sea, nosotros a nivel internacional, o sea, de aquí nos vemos todos muy, muy pro apoyando a Boric, al gobierno, unos más, otros menos, lo que sea. Pero desde afuera Chile se ve como un país totalmente alineado con Estados Unidos, con el imperialismo. Entonces, cuando acaba de aparecer el libro de la CIA que sacan, y tú ves todo lo que ocurrió en Chile, todo lo que ha ocurrido hasta ahora, no es porque esto no es que un día la CIA hizo el golpe, sino que todo el ocultamiento de estas mismas cosas. Cuando tú ves, es lo mismo que es el plan calcado, es una institucionalidad aplicando sus métodos de trabajo en todas partes, y es lo mismo que hicieron en Ucrania, es lo mismo que han estado haciendo ahora mismo. O sea, la misma gente, los mismos funcionarios que tienen ahora otros nombres, son los que han estado visitando Chile, visitando Argentina, visitando todo. Entonces, tú ves que es exactamente lo mismo, que en 50 años no ha cambiado la forma en que se interviene. Y esa forma, la única manera que tiene de contrarrestarse es que existan grupos como estos. Y hay periodos en que son menos. Si esto lo hubiésemos hecho el 19 durante este estallido, no entraría la gente aquí, ¿te fijas? Pero hay una frase, y con esto después me quedo callado, que es la de Bertolt Brecht. Ustedes que
están aquí, porque nosotros ya estamos muy viejos, son los indispensables, son los que luchan todos los días, no en cómo esté el medio ambiente, sino que de acuerdo a las convicciones que tienen y el ideal al que quieren alcanzar. Entonces, si hubiera la mitad de la gente que está aquí hoy día, sería igualmente necesario, indispensable, porque son las conversaciones que se pueden tener las que va a permitir que nuevamente todo remonte, y eso va a pasar. Ustedes se van a sorprender, van a decir, el viejo Canoso se mira que tenía razón, pero esto va a ocurrir en poco tiempo más, y va a volver a cambiar, y va a haber otro reinicio, otra cosa. No es solo una memoria que va desde el dolor, sino también de por qué ocurre ese dolor. La justificación también que hay desde las instituciones, como de decir, hubo todo esto, pero porque necesitábamos un sistema económico. Y ese sistema económico es lo que se sigue defendiendo hoy día. Entonces, defender ese sistema económico igual es como defender o justificar como todas las violaciones a los derechos humanos. En el fondo es como hacer la vista gorda. Creo que ahí hay un rol de resistencia y de trabajo en el presente como muy importante, de trabajo hacia el futuro, de poder, aunque cueste como torcerle la mano a la imposición de ese modelo económico, como que justificara cualquier cosa. Y aún así no es casualidad de que ese modelo económico no es una coincidencia. O sea, ese modelo económico se impuso a sangre, a fuego, como se ha dicho muchas veces, y se impuso de manera global también. Chile, por mucho experimento, es un país que sí, efectivamente estaba alineado con Estados Unidos. Paradójicamente, ayer revisábamos también, tuvimos como un taller también como un poco de revisión de derecho de salud, también con la coordinadora, y aprovechando que ese eje no está como tal, pero vemos que la salud está en todas las políticas porque es un resultado igual de todo lo que ha ocurrido. Veíamos que paralelo a que se instalaban los derechos humanos en el mundo, que se instalaban como discursos muy bonitos acerca de cómo se recuperaba el poder, la democracia, se instalaba también, por ejemplo, el consenso de Washington, los Chicago Boys, que justificaban que todas las políticas carecieran como de Estado, carecieran de una regulación fuerte y por lo tanto como de defensa de los derechos, y todo lo otro se justificara, como tenemos que ahorrar plata, entonces el Estado se va a meter lo justo y necesario, entonces por lo tanto está todo alineado para que haya un Estado subsidiario y tener la Constitución que se impuso y tener también la resistencia que no nos permitió transformarla el año pasado a pesar de que tratamos con toda la fuerza, porque esa amenaza hoy día está, esa defensa está en las instituciones. Y no en las instituciones públicas, sino en las instituciones privadas, porque Chile tiene instituciones muy fuertes, pero para la defensa del mercado, no para la defensa de los derechos sociales. Entonces, tenemos una tarea, yo creo, ahí de justicia que también no solo depende de esas instituciones, que no podemos esperar mucho más, sino también depende de cómo nosotros como sociedad, como organización y como población reconstruimos o generamos una justicia como en nuestras manos, como en la medida que recuperamos nuestros derechos también. Al menos yo como que creo que esa es una tarea de que nos puede un poquito consolar, como de que no todo está perdido, sino que tenemos mucho trabajo por delante, y este trabajo de memoria que está ocurriendo en paralelo también en muchos otros espacios, ¿cierto? Estamos plagados de ciclos de memoria y de todo, pero vamos a sistematizarlo y vamos a poder generar una nueva memoria también. Uno de los objetivos es también consensuar un concepto de memoria, como a partir de las coincidencias que tengamos en esta charla, como qué es la memoria para este territorio y para las personas que componen hoy día este proyecto y el proyecto mayor que tenemos como a nivel colectivo igual.